ya huele a primavera, ya llega la sonrisa, la alegría, las plantas brotan y el alma se serena y se siente con ganas de vivir, porque no hay nada como este campo de Galicia para disfrutar, para pasar el tiempo pensando en el trascendente, leyendo, porque leer es un placer, que es el título de este programa, el programa que produce Telemiño, que lo realizamos en la librería Nos de la ciudad de Las Burgas, y que, como siempre, también ustedes pueden ver a través de nuestra señal y a través del canal 133 de Retelevisión. Y si se van de viaje, poniendo aquello de internet de telemino.com. Vamos a comenzar el programa y vamos a saber exactamente cuáles son los libros más vendidos en la semana pasada. Bueno, los libros más vendidos de esta semana son, en primer lugar, de Juan del Val, Del Paraíso. En segundo lugar, en editorial Alfaguara, El Instinto. Y por último, de Carlos Ruiz Zafón, La ciudad de vapor. Hay profesiones y actividades que son culturales porque ayudan a la cultura general de una colectividad. A lo mejor no consisten en escribir uno, no consisten en componer, no, consisten en crear la posibilidad de que los interesados en aprender y en conocer y en saber su oficio, su profesión, lo puedan conseguir con la mayor facilidad y en lugares que a lo mejor si no existieran estos caballeros a los que me estoy refiriendo, pues sería más difícil. Aquí en Orense hay una persona que se llama don Francisco Paco, y de apellido Novoa, que es muy importante porque con su esfuerzo y con su obra personal meritoria, que son las academias que él ha creado, pues se gana el título de ser, para mí, un hombre de cultura, un hombre de la cultura de verdad, de los que ayuda a la cultura, dando la posibilidad de que la gente se culturice y se prepare y crea una sociedad mejor. Don Paco, bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme y disculpa que en ocasiones no haya sido posible por favor. Asistir. Siempre lo mío siempre es ocupación, siempre es estar liado con alguna cosa y la verdad que me apetecía mucho venir a estar en este programa con vosotros. ¿Cuáles son tus actividades? Venga, en estos momentos. Mira, mis actividades, ¿verdad? Bueno, yo te puedo asegurar que desde hace un año, desde que empezó la pandemia, mi vida ha estado dedicada a transformar una empresa de formación. Nosotros que desde hace muchos años, 50 años, hemos abierto las primeras academias en Orense, luego pues en Galicia y en otras partes de España, ha venido la pandemia y nos ha dicho que la gente no podía entrar a la academia, que no podía asistir a clases y que nuestros alumnos, que puedo decir que son miles, se quedarían sin la ayuda para preparar las oposiciones que en este momento ha convocado la Xunta de Galicia. Y entonces mi tiempo en este momento, Maqueda, ha sido transformar. En 15 días hemos hecho que lo que parecía imposible en nuestros centros de formación se convirtiera en una formación virtual. Formación virtual técnicamente elaborada por la empresa Cisco para que nuestros alumnos que querían continuar con su preparación, con sus clases, pero que no querían ir a clases presenciales porque tenían miedo a la fantasma esta que tenemos de la pandemia, pues nada, teníamos que hacer algo para que pudieran continuarlo y que lo pudieran hacer desde su casa o que lo pudieran hacer desde nuestros centros, pero no directamente con el profesorado, sino a través de una plataforma que nosotros llamamos formación virtual. Enhorabuena. A trabajar muchísimo, a invertir mucho y hemos conseguido que el mismo número de alumnos que teníamos cuando empezó la pandemia sean los mismos alumnos que tenemos hoy y que es la preparación que ellos buscaban con tanto anhelo porque eran ofertas de empleo muy importantes en Galicia y en el resto de España, la pudieran continuar y que el día 14 empiecen a examinarse. He dedicado muchísimo tiempo a eso, he dedicado mucho tiempo a Maceda, claro, porque... pero menos de lo que es posible porque no nos dejaban pasar.
Pero sí, también he procurado, entre otras cosas, rematar mi libro. Hoy se ha rematado el libro de Conversas con Paco Novoa, Conversaciones con Francisco Novoa. Un libro que creo que serás uno de los primeros en que vas a tenerlo, muy interesante, que es mi vida, en varios capítulos, desde la infancia al matrimonio, luego el inicio de mi trabajo en la administración, seguido de las academias y hasta el día de hoy. Es un libro que lo fui parando en el tiempo porque no había tiempo para poder trabajar constantemente en eso, pero que creo que recoge pues un poco lo que represento yo, lo que hice familiarmente, profesionalmente, y creo que me ha sido de mucha utilidad. Bueno, ¿y el que tienes ahí es tu libro o no? Que el otro día he ido a ver a un médico, esto no es mi libro, que este libro es muy grande y está todavía para editar. Está rematado, pero sin editar. Pero el otro día fui a ver a un médico y le llevaba un libro para regalárselo. Y el libro es El bosque de los cuatro vientos, de María Orduña. Ajá. Y nada, le he dicho, doctor, si tiene el libro, me lo dice, que lo cambiamos por otro. Abre el libro y dice, pues sí que lo tengo. Qué bien conociste mis gustos. Pues ese es el libro que yo estoy leyendo en este momento. Es un libro basado en San Esteban de Ribardossil, lo que tanto se lleva hablado del anillo y de los anillos. Entonces es interesantísimo en ese sentido porque vivimos en Orense, estamos al lado de San Esteban de Ribardossil, sí que hemos visitado San Esteban de Ribardossil, pero no conocía la historia tan importante desde el punto de vista cultural como la que se plasma en este libro que hoy lo estoy leyendo. Es el libro que estoy recientemente más al día, ¿no? Es de María Orduña, El bosque de los cuatro vientos. Exactamente. Ese libro. Entonces, es interesante, porque tienes razón, España está lleno de obras de arte arquitectónicas y emocionales, porque toda obra de culto realmente es una emoción colectiva, es lo que representan las religiones, y no conocemos exactamente por qué se hizo, cómo se hizo y a quién hay que agradecer esa función. Y si este libro explica eso, pues... Sí, lo explica perfectamente, y además me voy a quedar sin él porque te lo voy a regalar. Y entonces es que es un libro interesante en el sentido de que San Esteban de Ribardossil tiene una historia de los tiempos que ahí se detalla con todo tipo de pues me lo tienes que dedicar. Sí, después. Bueno, luego cuando termine el programa me lo dedicas. Y que digo que me lo estoy pasando muy bien con el libro porque conozco cosas de mi tierra cercana. El médico aquel que me refiero era de San Esteban de Ribardossil y le voy a regalar el libro de El bosque de los cuatro vientos que está narrado íntegramente sobre San Esteban de Ribardossil, sus conventos y su riqueza, que ahora se ha convertido en actualidad por la tan famosa búsqueda de los anillos. Muy bien. Los anillos de los obispos. Pues ven ustedes, como no me equivoco, siempre es interesante escuchar. Entonces, bueno, es muy interesante. Este libro no me voy a detener en él, pero me hizo mucha gracia que coincidiera con otra persona del mundo de la cultura, en este caso especializado en la medicina, y que le fui a regalar el libro que él ya tenía. Ajá. Y tenía precisamente porque es natural de San Esteban de Ribardossil, y ahí el monasterio y toda esa zona que actualmente la vemos como una cosa turística de ir ahí a comer o de gustar una tarde de paseo, ha sido una cosa que merece la pena. Todo está en este libro muy detalladamente, los tiempos, las personas, los personajes que hicieron que lo que a nosotros seguramente nos pasa desapercibido se haya convertido en un tema muy, muy popular históricamente hablando. Pues muchas gracias. Siempre es interesante, como saben ustedes, y como pueden notar, la presencia de Paco, porque siempre nos enseña algo, porque es la mezcla de lo intelectual con lo práctico, y es lo perfecto. Sí, gracias. En este caso yo lo quería resaltar esto porque hace mucho tiempo que no vengo a un programa y han pasado meses y han pasado circunstancias. Hemos tenido, como tú bien sabes, y hemos hablado por teléfono alguna vez, muchas preocupaciones con la gente, con las familias, con la gente joven que se busca un trabajo, que por una vez la administración gallega había convocado un montón de plazas de oposiciones y que no las pudieran preparar. Entonces he estado muy centrado en el trabajo, en rematar el libro y leer
entre otros, este libro de María Oruña, que es de nuestra tierra, que entraña una riqueza cultural histórica que hay que leerlo, que hay que verlo, porque hablamos, ya digo, oímos hablar mucho de los anillos y de los curas y de no sé qué, dónde están, apareció uno, apareció otro, y es que aquí en poco espacio dice muchas cosas. Por eso este libro te lo quiero regalar, porque si a mí me ha ilusionado por ser mi tierra, porque estamos en Orense, estamos por lo tanto en San Esteban, a un lado de Orense, la riqueza que tiene aquí es de expandir, es de enseñar a los demás y a la gente que nos visite. Pues muy bien, muchas gracias, ha sido usted muy amable, gracias encantado. A ti por invitarme, porque yo siempre soy un razagado en el sentido de que quiero venir, luego no puedo por alguna cosa. Hoy sí que me hice el propósito de cumplir. He sometido a un marcaje de llamarle por teléfono. Esta mañana, sí, y estaba entre la última vez. Y estaba entre mí por la mañana. Ha habido otras veces anteriores. ¿Recuerdas que estuvimos ahí? No te guardo rencor porque he tenido que llamar 4 o 5 veces. ¿Dónde te conocí? Allí en Telemiño. Seguimos con el programa. Adelante. Bueno, pues las novedades de esta semana son, en primer lugar, en Editorial Tusquets, de Javier Cercas, Independencia. Cómo enfrentarse a quienes manejan el poder en la sombra, cómo vengarse de quienes más daño han hecho. Vuelve Merchol Marín y vuelve a Barcelona, donde es reclamado para investigar un caso vidrioso. En segundo lugar, en Editorial Destino, El lunes nos querremos, que es Premio Nadal de este año 2021. Hay razones de peso que me llevan a escribir sobre nosotras. Entonces no lo sabíamos, pero estábamos conquistando territorios nuevos, indispensables para nuestras madres. Estábamos regalando todos los velos, escarbando agujeros en endebles cucharitas de murallas impenetrables. Y en último lugar, de Elizabeth Scott, Luz de febrero. En Crosby, un pequeño pueblo de la costa de Maine, no suceden muchas cosas, y sin embargo las historias sobre la vida de las personas que allí viven contienen un mundo entero. Está Olive, una maestra jubilada, irascible, indecorosa y de una honestidad inquebrantable. Entre las muchas personas que vienen al programa, pues hay algunas que tienen para mí un especial, muchas las conozco aquí, entonces claro, saco las conclusiones después de las entrevistas, pero hay otras que son habituales en mi devenir a través de esta actividad y hay algunas que tienen una especial emoción por razones diversas. Y ahora tengo el gusto de anunciarles que tengo un amigo, y decir un amigo es difícil porque no hay muchos. Cuando el dueño de esta empresa me dijo un día, pero tú trabajabas en la televisión, sí, eras realizador, sí, pero trabajaste de locutor en la radio, sí, ¿y por qué no trabajas aquí en vez de ser gerente que iba a serlo al principio, presentando programas, por como tú quieras? Y entonces se ideó un programa que se llamaba En Portada. Y el día que yo debuté en Portada y se inició ese programa, tuve un trío de personas que se quedaron muy grabados en mi corazón. Una dama, será la primera, Begoña Rilo, y 2 caballeros. Un caballero que está con nosotros, gracias a Dios todavía, y otro que está en el cielo, y que tiene mi recuerdo porque era el Grandullón, francamente una persona entrañable. Después, pero quiero darle la bienvenida al primero que iba a nombrar, Marco Valerio Lama del Corral. Bienvenido, señor. Buenas tardes, don Enrique. Está usted, como siempre, elegante y lo mismo digo de usted, un placer. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Voy a nombrar al que no he nombrado todavía, que es a mi amigo de Salansias, con el que hice luego una serie que se llama Talleres. ¿Cómo le va la vida? Extraordinario. ¿Me cuenta usted algo interesante? Eso del camuflar siempre con la cosa esta que la mascarilla lo lleva bien. Creo que esto ya ahora más que el problema de la enfermedad es el problema psicológico que tenemos todos de tanto tiempo ya se está haciendo un poco pesado todo este proceso. Y lo que nos queda. Y lo que nos queda.
Veo 2 libros sobre esta mesa. Sí, te comento, bueno, creo que mucha gente que ante la imposibilidad de hacer otras cosas, pues durante este tiempo parece ser que ha aumentado el número de lectores, ¿no? Es decir, antes Eso es lo que dicen, sí. una actividad, bueno, pues que decía que el 20 y pico % de los españoles eran los únicos que leían y el 70 y algo % reconocían no leer libros. Y bueno, pues algo positivo que siempre tienen todas las desgracias, pues esta pandemia parece que ha aumentado el número de lectores por las horas que nos vemos forzados a estar en casa, ¿no? Pero claro, al fin y al cabo es como todo, ¿no? Uno, por el hecho de comer mucho, no quiere decir que esté comiendo bien, ¿no? Claro. Hace falta hacerle una dieta intelectual. Eso es. Entonces, yo siempre soy una persona que, bueno, tengo mis gustos, que no tienen por qué coincidir con los de los demás, pero siempre hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es la diferencia que tenemos en España a nivel de premios literarios con respecto a lo que se premia en otras partes, no solo de Europa, sino en Estados Unidos, por ejemplo. Países que a priori, culturalmente, nosotros no tenemos nada que envidiarles, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, yo desde hace un par de décadas noto que hay una tendencia en los premios que se dan en España, los de renombre que todo el mundo tenemos en mente, a la intranscendencia. Premiar libros que la gente lee hoy, ya nunca más se vuelve a acordar de ellos, son autores que hoy suenan, mañana nadie recuerda, y al mismo tiempo vemos que pasan grandes hombres de la literatura española que pasan sin pena ni gloria. Y entonces yo hoy he traído estos 2 libros como ejemplo de lo que se está haciendo en otras partes del mundo, ¿no? Yo siempre suelo seguir el premio Goncourt de las letras francesas y el premio Pulitzer y también el National Book Award de Estados Unidos, porque nos dan, digamos, una toma de temperatura. Sí, de 2 sociedades diferentes, pero en una línea de seguimiento necesario. Exactamente. Y yo me he preguntado durante todos estos años, como por ejemplo el premio Goncourt, que es el más prestigioso de las letras francesas, pues podemos decir la nómina de ganadores que tiene, que son los grandes nombres, los grandes escritores de la literatura francesa, pues Houellebecq, Carrère, Lanson, todo ese tipo de gente, y cómo la nómina de los grandes premiados en esos mismos años en España, pues son, vamos a decir, como digo yo, novelas de toalla, sin que eso sea nada malo. Sí. Porque a mí también me gustan las películas de superhéroes, me gusta ver cosas que simplemente me entretengan. No todo tiene que ser un aporte intelectual, ¿no? Pero es muy llamativo que se premie un tipo de obra que no aporta absolutamente nada, que no va a pasar a la historia de las letras españolas y que lo único que hay detrás de eso es una maniobra de marketing. Pestaña, he visto aquí un título que lo quiero buscar, que es L'Amérique m'inquieta. La América me inquieta, Sí, no sí. sigo. Dubois es un grandísimo pensador, esa novela te va a gustar. Y Whitehead es un chico, tiene ahora mismo, bueno, le llamo chico, porque él tiene 51 años. Claro, un Un chiquillo. chico. Es el segundo premio Pulitzer que gana. Lo ganó en el 2017 y lo ha vuelto a ganar en el 2020. Cosa que en Estados Unidos solo había conseguido un señor que se llamaba William Faulkner, que de algo le sonará a la gente, y John Updike, son los únicos 2 que lo habían conseguido. Y entonces, este chico ya tiene un mérito tremendo y ha escrito sobre un reformatorio que se hizo tristemente famoso, los chicos de la Níquel. La Níquel es el sobrenombre con el que se conocía un reformatorio en el cual descubrieron en los años 70 unas fosas comunes donde arrojaban a los chavales que se portaban mal y que morían en el transcurso de las palizas a las que eran sometidos en ese. Una obra también absolutamente magistral, con un retrato de la América del segregacionismo de los años 50, 60, y además con una trama muy interesante y un final sorprendente. Es decir, cualquiera de los 2 libros reúnen las características que se le piden a un bestseller, Claro. pero las aunan con una calidad literaria fuera de toda duda. Y entonces, eso es lo que a mí me llama la atención. Es decir, si estos libros obtuvieran la difusión que tienen otros, no son libros para paladares exquisitos que requieran de una cultura excepcional para leerlos, son libros asequibles a cualquier persona, pero con un aporte muy grande. Entonces, yo creo que la gran diferencia que tenemos con respecto a tal, y ahí dejo el dato por si alguien se lo quiere replantear,
es que tanto el Goncourt como el Pulitzer se conceden a obras ya publicadas. Y esa es la gran diferencia que tenemos con el Gran Premio de las Letras Españolas, que se concede a manuscritos no publicados. Claro. Es decir, aquí estamos reconociendo que una editorial... Ha triunfado y se le publica. Eso es. Una editorial cualquiera que apostó en su día por un autor que no tenía por qué ser un gran autor, que descubrió un gran libro, que ese libro lo promocionó, llegó a ser conocido y ahora se le da un galardón oficial que lo consagra definitivamente. De la otra manera, como es la propia editorial la que publica esos manuscritos, se los da a autores de su cartera, a autores que sabe que tienen mucho tirón comercial, porque está mirando de ganar dinero con ello. Que es lícito, pero no creo que sea Por supuesto. limpio. Por supuesto. Es distinto. Y si uno ve lo que decíamos, la nómina de ganadores en los últimos años, vemos de cómo empezaron las grandes figuras de la literatura española, se ven en esas nóminas de premios hasta hace 2 décadas aproximadamente, y cómo desde hace 2 décadas han sido sustituidas por una nómina, Claro. de personajes que pasaban por allí en aquel momento, ¿no? Claro, pero están los monopolios de la comunicación, que casualmente también los ha favorecido no solamente el partido que se supone que lo debe hacer, que es el Partido Popular, sino también el Partido Socialista, favoreciendo el oligopolio de la comunicación, que es horroroso, porque no hay derecho. Pero bueno. Yo en mi tercera novela había llevado eso al extremo y había puesto un único grupo, que yo le había bautizado como Cosmogon, que era el que tenía los derechos de la literatura universal. Entonces, o publicabas ahí o no publicabas. O no publicabas. Cosmogon tenía sus diferentes marcas, una para novela negra, otra para novela romántica, otra para novela tal, que es un pero al final eran los mismos. Racional de organizarlo, a lo mejor no es competitivo, que la palabra competitivo es peligrosísima. Sí. Porque honestamente suena bien, pero luego sabemos que para ser competitivo hay que ser competitivo en sinvergonzonería. Efectivamente. Efectivamente, eso ya lo estropea todo. Pues como siempre, me da un placer grande hablar contigo, saludarte y verte. El placer es mutuo, Enrique. Y gracias por traer 2 títulos que, ya te digo, pues son 2 autores que has explicado especialmente bien, como siempre, porque eres un hombre no solamente de pluma fácil, sino de verbo fácil. Y yo me he quedado con lo de América, ¿cómo es el título? América me inquieta. Me inquieta, sí, porque es algo que también es verdad. Sí. Me inquieta en las 2 vertientes. La mires desde un concepto de la derecha tradicional y desde la izquierda también, porque ese es el problema, la imposibilidad de razonar y de buscar soluciones equilibradas y de buscar la justicia en todo. Pues yo que hago justicia y traigo a mis amigos y a la gente que realmente considero que siempre escucharles es positivo. Esta tarde tienen ustedes el ejemplo con mi amigo Marco Valerio Lama del Corral. Sí, gracias, Enrique. Y nos veremos, como decía aquella película de humor, nos veremos en la próxima caricatura. Efectivamente. El programa continúa. Bueno, esta semana recomendamos como libro infantil la Enciclopedia Infantil de los Dinosaurios. Viaja en el tiempo de la era de los dinosaurios. Explora un mundo prehistórico completamente diferente y fascinante en el que los dinosaurios predominan el planeta. Y llegamos al final del programa, como siempre. Hoy hemos tenido un recuerdo muy emocionado para nuestro amigo y con vecino Fernando Gabelo, que desapareció, como ya hemos dicho, hace escasamente 10 días. El programa está triste, se nos nota, pero la esperanza no hay que perderla nunca y al final hay que seguir en la ruta. Y leer es necesario, en lo triste, en lo alegre y siempre. Leer, no lo duden ustedes, es un placer. Gracias por la atención que nos han prestado. El programa lo produce Telemiño, lo emitimos a través de nuestra señal, a través del canal 133 de R Televisión y, como no, por internet poniendo aquello de telemino.com.
Gracias, tomemos una copa para seguir viviendo, una copa de consuelo, y les espero a ustedes en otro programa inminente. Gracias.